La muerte, sin duda, de Benedicto XVI nos dejó mucho que decir, mucho que hablar, mucho tema eh, para los católicos. Sabemos que Benedicto fue un gran hombre, sobre todo, qué duda cabe, es un gran intercesor en el cielo para con la Iglesia de Jesucristo. Sin embargo, ya lo hemos mencionado en otros programas y lo vamos a decir aquí, dejó un testamento. Este libro que se publicó tras la muerte de Benedicto XVI y del cual nos habla el Padre Santiago de una forma magistral. Ya lo hemos dicho y lo hemos anunciado, este libro se publicó después de que Benedicto murió y se titula ¿Qué es el cristianismo? Este libro de Benedicto, sin duda alguna, define claramente por qué no se puede o no podemos convivir en el culto con los protestantes, los diálogos con el Islam y sobre todo esas cuestiones que nos hacen diferentes a otras sectas o a otras religiones en el mundo. Inmediatamente los enemigos de Benedicto salieron a atacarlo, a criticarlo, pero vamos a enfocarnos el día de hoy a un grupo de católicos que son los sectarios, los fanáticos, que de una forma u otra están haciendo o queriendo resistir a la Iglesia Católica desde el punto de vista que se salen de la Iglesia Católica. Ellos son fanáticos, usaban a Benedicto solamente para bandera. Es un duro movimiento y este movimiento está haciendo un grave daño a la Iglesia Católica. Sin duda, como lo dice el Padre Santiago en este material que vamos a ver a continuación, eso no fue lo que quiso Benedicto. Esa no es la voluntad de Benedicto. Vámonos a escuchar al Padre Santiago, que nos trae un mensaje muy importante para nosotros el día de hoy. Después del impacto provocado por la publicación del libro de Monseñor Gaswin, el secretario del Papa Benedicto, esta semana acaba de publicarse otro libro que también está ya causando un fuerte impacto. Este libro tiene como autor nada menos que al propio Papa Benedicto. Es su obra póstuma. Es un libro que recoge los artículos, los escritos de tipo teológico que el Papa ha ido escribiendo mientras era pontífice emérito, es decir, los casi 10 años desde que presentó la renuncia hasta prácticamente muy poco antes de su muerte. Un libro que enlaza en el título con aquel primero que le dio a conocer como prometedor y joven teólogo alemán que ya entonces apuntaba a ser una gran figura en el pensamiento de la Iglesia. O sea, que él se titulaba Introducción al Cristianismo. Este se titula ¿Qué es el cristianismo? Es un libro que sin duda hay que leer con calma porque, como todas las cosas del Papa Benedicto, son profundas y merecen la pena casi verlas palabra por palabra. Pero lo primero, la primera cuestión, la que está llamando en este momento más poderosamente la atención, es por qué el Papa ha querido, precisamente de forma deliberada, que el libro no se publicara hasta después de su muerte. Quizá alguno podría pensar que ha sido un gesto delicado, un detalle del pontífice, del Papa emérito, para no interferir en el gobierno de su sucesor, el Papa Francisco. Estoy seguro de que esto también ha influido, pero según el editor del libro, es decir, la persona a la que Benedicto le confió los artículos que había ido escribiendo para que los editara, los trabajara y posteriormente los publicara, Elio Guerriero, según él, hay otro motivo aún más fuerte que esa delicadeza con su sucesor. Elio Guerriero escribe en la introducción al libro, en el prólogo, que tiene una carta del Papa Benedicto donde explica el porqué su deseo de que esta obra no viera la luz hasta después de su muerte. En esa carta, entre otras cosas,
el difunto pontífice, dice: por mi parte, ya no quiero publicar nada. La furia de los círculos que me son hostiles en Alemania es tan fuerte que la aparición de cualquier palabra mía provoca enseguida en ellos una algarabía asesina. Quiero ahorrarme esto a mí y a la cristiandad. La palabra que emplea Elio Guerriero en la traducción de esta carta, de este texto donde Benedicto le encarga la edición del libro, es bocciare, una palabra italiana, bocciare. Se puede traducir de varias formas: algarabía, clamor, incluso a lo mejor escándalo. Pero lo más significativo es la otra palabra que la acompaña: asesino. Es un clamor asesino, una algarabía asesina. Es decir, es algo que se expresa, clamor, algarabía, pero que refleja lo que hay en el corazón. Refleja algo más profundo, un clamor asesino que refleja un odio asesino. Odio asesino, clamor asesino. ¿Estaba exagerando Benedicto al decir? En esta parte, el padre Santiago está refiriendo específicamente al sector modernista. Quede claro, al sector modernista, a los que pretenden los cambios en la iglesia, a los que quieren que la iglesia sea una multinacional y que la iglesia se acople al mundo. A los del sínodo, para que se entienda, a los que pretenden esos cambios en la iglesia, ese borrar la doctrina, ese borrar la tradición de la iglesia, a esos son a los que Benedicto se refiere en su libro, ese clamor asesino, clamor para con cualquier palabra que diga el Papa. Ellos empezaron a tirarle duro a Benedicto, decimos. Seguimos. ¿Decir esto? Estaba exagerando al decir que no quería más líos, más escándalos, más manifestaciones de odio contra él. ¿Estaba exagerando? En absoluto. Ese odio le acompañó durante casi toda su vida, desde el momento en que rompió la amistad, o por lo menos la amistad ideológica, con el grupo de teólogos centroeuropeos que organizaron y dirigieron el Concilio Vaticano II, porque se separó de ellos debido a que no estaba de acuerdo en lo que querían hacer con el concilio en su aplicación. Desde ese momento empezó a ser perseguido. La persecución no le abandonó ni un instante, no le abandonó cuando fue, durante muchísimos años, prefecto de doctrina de la fe. No le abandonó mientras fue papa en los 8 años en que ejerció el gobierno de la Iglesia. Ese odio asesino se expresó de una forma fuerte cuando reclamaron los más poderosos medios de comunicación del mundo que dimitiera porque había sido, según ellos, protector de sacerdotes pederastas. Ese odio asesino se expresa incluso en la petición de que fuera juzgado de nuevo por el mismo supuesto delito de protector de un sacerdote pederasta en Alemania, hasta el punto de que el tribunal que había decidido juzgarle de nuevo por el mismo supuesto delito ha dicho que no va a renunciar a juzgarle aunque haya muerto, sino que va a seguir el juicio cuando se sepa quién es su legítimo heredero. Odio asesino contra este hombre, simplemente por haber querido ser fiel a Jesucristo. Bien podía decir el Papa Benedicto que se cumplía en él el Salmo 129, cuánto me han perseguido desde mi juventud, que lo diga el Señor, pero no han podido conmigo. Cuánto ha sufrido. Este hombre
sabio, humilde, bueno. Cuánto ha sufrido. Pero no solo él. Cuánto están sufriendo dentro de la Iglesia tantos y tantos católicos, también sacerdotes, tantos católicos simplemente por el hecho de, por ejemplo, querer comulgar en la boca. Exacto. O querer participar en una misa según el rito antiguo. O querer ser fieles a lo que enseña la palabra de Dios y la tradición, que son las dos fuentes de la revelación. Cuánto sufrimiento hay dentro de la Iglesia, y no solo provocado por los clásicos enemigos de fuera, sino por los propios hermanos. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánto clamor, odio, asesino. Pero hay que tener cuidado con una cosa. No hay que olvidarla, es muy importante. Nuestro Señor, y detrás de él la larga hilera de los mártires. Aquí es donde ya el Padre Santiago habla de la furia que han desencadenado contra el hombre que sirvió a Dios como Benedicto, el círculo modernista, el círculo que pretende cambiar la Iglesia, que controla los más media, el que está con el mundo. Hemos hablado mucho de ello, los sinodales, los que pretenden eliminar las bases de la fe para acoplar la Iglesia al nuevo orden mundial, los ecologistas, los pachamámicos, todos esos. Hemos estado hablando de ello, muchos temas, los que pretenden las ideologías de la G, mal llamado matrimonio, el mal llamado derecho, ya saben, todo ese tipo de católicos que pretenden apoderarse de la Iglesia solo para que sirva, para que avance el nuevo orden mundial. Ahora, con la magistralidad que el Padre Santiago le caracteriza, va a hablar del círculo ultraconservador de la Iglesia Católica, de los que pretenden resistir prácticamente aplicándole la misma técnica al Papa Francisco. Vamos a ver. Murieron siempre perdonando. No hay que olvidar esto. No podemos devolver mal por mal. No podemos responder al odio con odio. No podemos hacer lo mismo que lo que hacen con nosotros. Vivimos un momento muy complicado en la historia de la Iglesia, muy complicado. Vivimos un momento que se puede considerar ya de cisma de hecho. Hay dos iglesias en una. Pero si llegara el momento en el cual ese cisma de hecho se tuviera que convertir en un cisma jurídico, momento trágico, si llegara, hay que intentar que el divorcio sea lo más amistoso posible, por el mismo motivo que hay que intentarlo cuando se rompe un matrimonio, por el bien de los hijos, por el bien del pueblo de Dios. No podemos estar devolviendo odio, ni siquiera a aquellos que nos tienen odio. Y de una forma especial, lo digo claramente, no podemos hacer con el Papa Francisco lo que han hecho con el Papa Benedicto. El Papa Benedicto en este libro dice que Francisco no es su enemigo y le agradece el apoyo que le ha dado. Si damos valor a unas palabras, tenemos que dar también valor a las otras. No me gustaría que dentro de unos años se publicara un libro póstumo del Papa Francisco en el que dijera lo mismo que acaba de decir ahora el Papa Benedicto, en el que dijera que cada una de sus palabras era acogida por otro sector de la Iglesia con un clamor asesino. Devolver odio por odio, mal por mal, no es ni el camino de Jesucristo, ni el camino de los mártires, ni lo que ha hecho Benedicto. Constatamos
con gran dolor la situación, no solo la que padeció este hombre bueno, humilde, santo, este hombre que no conoció la cárcel como el cardenal Pell, pero que fue perseguido y calumniado como él, con el objetivo de que manchando su nombre se manchara también su enseñanza. Ni Cristo, ni los mártires, ni Benedicto devolvieron mal por mal. Por mucho que sea difícil hoy, nosotros tenemos que hacer lo mismo y tenemos que seguir humildemente rezando por la Iglesia. Ahí es donde nosotros tenemos diferencias con ese grupo ultraconservador, fanático, que pretende resistir a la Iglesia Católica haciendo cada herejía. Se convierten en sedevacantistas y proclamando y enseñando blasfemias, herejías, como por ejemplo que un sacerdote va a tomar y ser elegido papa, autoelegido papa por varios sectas católicas de no sé quién. Por ejemplo, que no vayan a misa donde se diga el nombre del Papa Francisco. Por ejemplo, que no le llamen papa a Bergoglio, así lo llaman. Eso fue lo que dice el Padre Santiago. El quien tiene un poquito de intelecto, que yo sé que ustedes lo tienen, sabe lo que estoy diciendo. O sea, no podemos nosotros resistir, restaurar la iglesia devolviendo mal por mal. Nosotros resistimos para que el Papa Francisco se corrija y yo me corrija y tú te corrijas y todos. Lo que nosotros pretendemos es la salvación para ti, para mí, para todos los hombres. No importa de quién sea. Pero no podemos decir, apártense de Bergoglio, porque de una forma indirecta estamos haciendo lo mismo que los modernistas con Benedicto. Nosotros queremos al Papa Francisco, lo respetamos, lo apoyamos, pero porque lo apoyamos, le resistimos en cosas que dañen a la Iglesia Católica. Ya lo ha dicho Müller, por ejemplo, Müller lo ha dejado bien claro, ningún papa, ninguno, ni este ni otro, tienen el poder para cambiar doctrinas de la Iglesia Católica, y más si son de la fe, depósitos de fe, no lo pueden modificar. En este caso, por ejemplo, la comunión de los divorciados adúlteros que están juntos en un segundo matrimonio, eso no se puede, es adulterio. Y ningún concilio, nadie te puede decir yo sí, yo no, no se puede. Müller otra vez lo ha dicho, el Papa está para custodiar y proclamar la doctrina de la Iglesia Católica, no para adquirir doctrinas nuevas. Por lo tanto, también se entiende que no puede abolir la misa. Sería una herejía del Papa Francisco. Y tenemos que resistirla. Con caridad, pero para que se convierta. No es nuestro rival. Es el que queremos que se salve. Al igual que tú, igual que yo, al igual que todos. Si tú piensas así, como lo dijo el Padre Santiago, seguirás el camino de Jesucristo, el camino de los mártires y por supuesto el camino de Benedicto. Todos los que se jactan de Benedicto, me temo que solo lo usaron para estandarte. Todos los que dicen, oh, yo quería a Benedicto, solo porque estaba retirado y no lo hubieses quizás despreciado. En realidad, si tú quieres a Benedicto, vas a seguir el camino que Benedicto quiso que se siguiera. Es el camino de los mártires. Es el camino de Cristo. Ahí es donde tenemos una diferencia abismal entre el sedevacantismo, entre los ultraconservadores con los que seguimos, queremos defender la iglesia desde la tradición, desde la sana doctrina, desde el derecho canónico, desde las leyes de la iglesia. Yo creo que el Padre Santiago lo explicó muy bien. Quien te quiera alejar de la iglesia o quien diga yo me alejo de la iglesia, este no está siguiendo el camino de Cristo, ni el de los mártires, ni el de Benedicto. Solo es puramente. Te lo digo para que estés atento, sobre todo para que pienses y reflexiones y no dejes que te laven el cerebro los fanáticos y los modernistas. Te mantengas en el sano equilibrio, en la barca de Pedro y en la sana doctrina para que puedas llegar a la salvación.